Hay un sentir en mi existir, es un gran fin que hay que perseguir, una meta que alcanzar. Es un deseo, un pensamiento de cómo en este mundo lograr la igualdad, el desinterés, la pureza y la honestidad. El sol salió de nuevo, veo que amanecer es el tener una nueva ilusión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos nuevamente, Señor, ante tu presencia eucarística, desde la distancia, desde mi hogar, desde lo que hemos venido impulsando bajo el concepto de la iglesia doméstica, con el fin de encontrar un espacio, un momento familiar, donde podamos conversar, dialogar contigo, compartir ideas, pensamientos. Como decía en aquella historia que contaba el santo cura de Ars, de aquel hombre que iba ante el sagrario y no decía nada, y pasaban los días y no decía nada, hasta que alguien le pregunta por qué va allí y no habla, no dice nada, y él dice: no, bueno, yo estoy aquí, yo lo miro y él me mira. Y en esa dinámica, pues principalmente estamos aquí, o estoy aquí ante tu presencia, es porque quiero compartir contigo. No es el trasfondo de pedir, no es el trasfondo solamente de ver qué podemos obtener de ti, sino es compartir un espacio de oración, de encuentro contigo, con nuestro Creador, con nuestro arquitecto, con nuestro alfarero. Y bueno, porque hay muchas cosas que ciertamente desde la virtualidad con esta pandemia, pues que se han desarrollado y que sin duda pues van a estar, no dudamos, van a estar ya dentro de la dinámica de vida que ya habitualmente traíamos. No solamente la presencialidad, que es sumamente importante, sino también de lunes a viernes o de lunes a sábado, también encontrar espacios dentro de nuestros propios hogares para poder compartir contigo, profundizar en tu palabra y bueno, ver también qué nos puedes inspirar, qué nos puedes decir. Para mí también es toda una catequesis, es todo un desafío, es en cierta forma emocionante, porque a veces surgen cosas que no están pensadas con toda la espontaneidad que trae hacer estos encuentros, que no son preparados con anticipación, con horas, sino que es abrir tu palabra con la misma dinámica que traemos, leer los salmos, avanzar un poquito en la Biblia, en los contenidos bíblicos, y a partir de allí pues desarrollar una idea que tú nos quieras colocar en nuestro corazón. No quisiera dejar por fuera, Señor, ciertamente, antes de iniciar, conversarte de algunas personas que en estos momentos sé que la están pasando un poquito complicada con su vida, con su salud. Especialmente, por ejemplo, me viene a la mente Greinis Vivas, que ahorita, bueno, andan en una situación de estudios que tú perfectamente sabes y que además ya conoces hacia dónde va el camino de esa situación. Es colocarla en tu presencia para que la llenes de fortaleza, de fe, para que de ser posible pues todo salga limpio en ella y para que pueda encontrar el camino a la fortaleza de su cuerpo, para que podamos seguir contando con ella
por mucho tiempo en todo lo que tiene que ver con su excelente labor y sumamente comprometida. También el señor Rafael, una persona de la comunidad de los Agustinos Recoletos acá en Caracas, Venezuela, que además por muchos años, no sé si actualmente está, pero sé que por muchos años estuvo en la cofradía de San Agustín, conocida como la Tercera Orden, y un laico pues viudo que además tiene un testimonio de vida hermosísimo. También te quiero pedir por mi vecina Luana, hablarte de ella, de su enfermedad, un cáncer ya diagnosticado, que bueno, se le ha hecho bien cuesta arriba, pedirte mucha fortaleza para ella, para su familia, para sus seres queridos, que sin duda no debe ser nada fácil también para ellos enfrentar esta situación. Y bueno, por mis padres, por mis familiares, amigos, conocidos, personas que sería quizás muy largo, extenso, solamente dedicar este momento a las personas que están pasando situaciones difíciles, así como por ejemplo todos estos conflictos en Afganistán, o también, bueno, sin ir muy lejos, en mi propio país, toda esta situación de inundaciones que se presentó hacia el occidente, especialmente en el estado Mérida, pero también en unos estados aledaños, ciudades aledañas, para que, bueno, Señor, tú que eres el Señor del tiempo, de la naturaleza, el que tiene el poder sobre todas las cosas, pues puedas traernos un poco de sosiego a este planeta, a este mundo que de verdad está bastante movido, pero que también sepamos reconocer lo frágiles que somos. No me canso de usar esa palabra, lo frágiles que somos ante todo lo creado. En realidad somos criaturas, no somos dioses, y tenemos que tener, quizás todos los seres humanos, una actitud un poco más humilde y más de adoración y más de búsqueda hacia nuestro Creador. Hoy vamos a meditar el Salmo 15, entre paréntesis Salmo 14, que comienza con una pregunta a ti. Dice: Señor, ¿quién morará en tu tienda? Que el Señor nos ayude a guardar sus mandamientos. Quizás es importante, me viene ahorita a la mente pensar que en este momento el salmista habla de tienda y no habla de templo, porque para el momento que se escriben los salmos y que son atribuidos en gran medida a David, tú andabas, el arca de la alianza que contenía las tablas de la ley, andabas en una tienda que se conocía como la tienda de citas. Entonces ciertamente yo creo que un poquito la reflexión de esta pregunta va de la mano de quién puede cohabitar contigo dentro de sus propios pecados, nuestros propios pecados y debilidades, quién es digno de estar en tu tienda, ¿no? Después quizás tú nos responderás esa pregunta con la misma presencia de Jesucristo. Todo el que sea discípulo de ti, Jesús, pues obviamente tiene un espacio ante la tienda del Padre, ante la tienda de esta comunidad extraordinaria que representa la Santísima Trinidad. Dice el Salmo: Señor, ¿quién entrará bajo tu tienda y habitará en tu montaña santa? Y luego el salmista responde: el que es irreprochable y actúa con justicia, el que dice la verdad de corazón y no forja calumnias, el que no daña a su hermano ni al prójimo molesta con agravios, el que menosprecia al criminal pero honra a los que temen al Señor. Y si bien al jurar se perjudicó, no se retracta de lo que ha dicho, el que no presta dinero a interés ni acepta sobornos para perjudicar al inocente. Quien obra así jamás vacilará. Es una descripción sencilla de lo que quizás puede expresar toda la realidad que implica al final, creo que en esencia, lo que definiría la vida de un santo. ¿Y quién es un santo? Pues una persona que vive en absoluta mirada puesta en ti. Una de las grandes complejidades que tenemos, Señor, quizás en nuestros tiempos, es que fácilmente nos distraemos, y como siempre digo, lo digo por mí, nos distraemos con cualquier cosa. Podemos entrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en cualquier red social o una serie que nos llame la atención, una película, Netflix, Disney Plus, todas estas situaciones que están de moda ahorita, y podemos a eso invertirle horas y horas de atención porque nos gusta, más porque son programas bien hechos desde el punto de vista de mercadeo, no hablo de contenido. Son bien vendidos, cuentan con recursos tecnológicos, entonces uno se queda
ensimismado en eso, o sea, sumergido en esto, además de todos los placeres que ofrezca propiamente la vida, la relacionalidad, el tener pareja, el tener esposa, el trabajo. Y verdaderamente cuando uno va sumando y sumando es poco el tiempo que te queda. El santo más bien es como todo lo contrario. El santo dedica tiempo al mundo, porque por supuesto tiene que dedicárselo mientras habita en él, pero es más lo que le dedica al servicio, a la generosidad, a la oración. Y eso quizás es uno de los grandes desafíos que particularmente expreso desde mi hogar, desde mi propio ser, y que quizás muchas personas que puedan escuchar esto en su momento puedan quizás hacer sintonía con lo que yo digo, que es más lo que nos falta que lo que hemos alcanzado. El creer en ti es una gran hazaña, o sea, hazaña no, el creer en ti es una gran ventaja desde el punto de vista de la salvación. Decía el domingo pasado un sacerdote de la iglesia de la Coromoto, donde yo habitualmente asisto a misa los domingos, de los redentoristas. Era un sacerdote mayor, pero no era propiamente el que uno habitualmente acostumbra a ver allí. Y hacía estos sermones, parecía de mediados del siglo XX, ¿no? O sea, duro, con un sentido de pertenencia bien agudo, pero me llamaba la atención algo que él decía. Él decía muy tajantemente: Dios no está ni en los protestantes, ni está en cualquier religión distinta que no sea la católica, porque Dios está en la Eucaristía. Aunque eso quizás sea disonante con lo que hoy se habla del encuentro, de que Dios está en todas partes, en esencia entiendo perfectamente el sentido de pertenencia que esto tiene. Me explico. Una persona que no tenga la formación eucarística, se le puede aceptar esa vivencia de la fe tan limitada o adscrita quizás a la Biblia, a la universidad, quería tener novia, no tenía novia, había tenido una novia en el bachillerato, pero había sido algo muy rápido. Entonces ciertamente me dediqué a vivir el mundo y no me dedicaba a buscarte. Es un poquito lo que quizás recoge San Agustín, a quien pronto vamos a recordar en y pudo felizmente mantenerse hasta donde llegó, a ser uno de los santos pues más extraordinarios que ha tenido nuestra fe. Entonces, bueno, vamos a aprovechar todo esto que nos invita tu palabra para nosotros poder continuar. Un momentico que tenemos como una falla técnica. Vamos a ver si podemos retomar señal, porque tenemos como una caída del internet, pero sigo transmitiendo por si acaso. Estas son cosas que suelen pasar en mi país. Así que bueno, continuamos acá, ya tenemos retomada la señal. Vamos a esperar que nos vuelva la conexión del internet para poder entonces continuar con la transmisión. Entonces, bueno, Señor, en ese sentido creo que el salmista es bien, busca pido disculpas, una caída del internet, pero ya lo logramos restituir. Entonces continúo diciendo que en cierta forma el salmista lo que destaca con su forma de hablar, lo que destaca es las características de un santo, ¿no? Una persona que vive en verdad, que vive sin hacerle daño a nadie, que no es amigo de la corrupción ni amigo de todas estas cosas que en esencia son muy mundanas y que al final lo que hacen es apartar a las personas de ti, apartar al ser humano. Se aparta uno y aparta también a quienes le rodean. Entonces, bueno, avanzando un poco, vamos ahora a ver
La lectura que hoy vamos a meditar es una lectura del libro del Levítico. En nuestro último momento de adoración tuvimos un espacio para iniciar este libro, que es muy importante. Es un libro que, como ya lo comentaba al inicio del mismo, está enfocado en 3 aspectos fundamentales: los sacrificios, las cosas puras e impuras y la santidad. Hoy justamente vamos a hablar de lo que refiere el texto como la ley de la santidad. Ciertamente entiendo, Señor, era muy propio de la época de Moisés que todo se entendiera por medio de la ley, es decir, todo dentro de la ley, nada fuera de la ley, y a todo se le daba un marco. Quizás hoy pudiéramos compararlo con el Código de Derecho Canónico y con nuestro catecismo. En cierta forma es tratar de colocar dentro de un gran marco la conducta del ser humano para que podamos todos caminar por ese camino, porque además tú mismo nos decías que ancha es la puerta que lleva a la condenación, y lo cual a mí me dice particularmente, hay sacerdotes que dicen que no, como por ejemplo el padre Antonio Fortea, que él dice que condenarse es muy difícil. O sea, no quiere decir que todo el mundo vaya al cielo, quizás lo más común es el purgatorio, ¿no? Yo comparto mucho esa teoría, porque yo creo que todos al morir tenemos algo que purgar, o lo purgamos en vida o lo purgamos en la eternidad, porque que alguien muera en una condición perfecta de santidad, yo creo que solamente tú, y te nombro a ti primero por orden cronológico como ocurrieron los hechos, tú y María. Pero más allá de eso, todos algo tendremos que dejar o en esta vida, y hay quienes dicen que es mejor purgar en vida que en el purgatorio, pero dentro de ese contexto, enmarcarnos todos dentro de una ley a veces se hace un poco complejo, porque el ser humano por excelencia, su conducta es compleja. O sea, el ser humano puede reaccionar de muchas maneras diferentes según sus propias realidades. Entonces vamos a ver un poquito qué nos dice este texto, ¿no? Como es un poco largo, lo que voy a leer lo voy a ir haciendo como por parte, porque en cierta forma, ¿qué es lo que nos dices acá, Jesús? Nos dices, primero tú le dices a Moisés en este pasaje que le diga esto al pueblo, o sea, que a través de él transmita un mensaje, ¿no? Habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Yahvé tu Dios. No hagan lo que hacen en la tierra de Egipto, donde ustedes han vivido, ni hagan lo que hacen en la tierra de Canaán, hacia donde los llevo. Ustedes seguirán sus tradiciones. Esto es fundamental, porque Egipto y Canaán hoy pudiera entenderse precisamente como el mundo. Y entendiendo más bien que nosotros somos seres, el ser discípulos o cristianos, es que te pertenecemos a ti y que debemos tener una mirada trascendente hacia la vida eterna. Es un poquito ver que no tenemos que apegarnos mucho al mundo. Vivir para el mundo o vivir en una clave de servicio, de amor, de encuentro, de piedad, de evangelización, son las claves fundamentales. Yo lo entiendo así, pero que sí debemos tener mucho cuidado de amar tanto al mundo que después ya no nos queremos ir, porque además la ida es forzada. Pero ¿qué representaba Egipto y qué representaba Canaán? Antes de llegar a ese punto, o llegando a ese punto, básicamente Egipto era un país politeísta con muchos ídolos, y el otro aspecto era Canaán, que también tenía sus falsos dioses, pero con unas tradiciones bien dantescas. Por ejemplo, el sacrificio de hijos a los Baales, la prostitución sagrada, que tenía su sacerdotisa y que era Astarte. Y tú en cierta forma adviertes a esto, ¿no? No solamente dices, quizás sería como decirnos hoy: no se apeguen al pasado, pero tampoco se enamoren del futuro, porque ¿qué brinda el futuro? El futuro que nosotros podemos proyectarnos hoy por hoy en el mundo es un mundo cada vez menos cercano a ti, más tecnológico, todo mucho más práctico, todo más moderno. Entonces pareciera que cada vez como que nos apartamos más de ti, cada vez como que decimos que te necesitamos menos. Yo por lo menos siento que hacia eso vamos, desde el punto de vista educativo,
muchas instituciones católicas, universidades, colegios, ya cada vez como que se van mundanizando más. Algunos sacerdotes están también como tratando de escuchaba a Fray Nelson, que sabes que lo escucho mucho, hablar de una herejía moderna, una herejía nueva que se llama el modernismo, que es como querer a la iglesia siempre adaptarla a los tiempos. Y eso quiere decir que para adaptarla a los tiempos pues hay que ir sacrificando quizás aspectos de la fe que ya no son funcionales para el tiempo que vivimos. Y eso se considera una herejía y yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces todas estas cosas que van ocurriendo, yo creo que esta advertencia es para todos, no pasa de moda, aunque sea para el pueblo de Israel. Hoy nos los puedes decir a nosotros igual. Ni se apeguen al pasado, ni tampoco genere una esperanza hacia el futuro, porque el pasado nos trajo esta realidad presente, que es lo que conocemos, pero además el futuro no pareciera tenerte en su agenda, y yo creo que es algo por lo cual todavía hay que orar mucho, Señor. Luego dices, son mis decisiones las que seguirán. Estos son mandatos tuyos, ¿no? Son mis decisiones las que seguirán, mis tradiciones las que guardarán, viviendo de acuerdo a ellas, pues yo soy Yahvé. Guarde mis tradiciones y mis decisiones, pues el que las cumpla vivirá gracias a ellas. Yo soy Yahvé. Luego dice, ninguno de ustedes se acercará a una... estos son un poquito purezas sexuales. Aquí habla a partir del versículo 6, habla de, por ejemplo, el pecado del incesto, el pecado de la zoofilia. Inclusive haces mención, para quienes les da curiosidad, bueno, ¿en qué parte de la Biblia Dios prohíbe la homosexualidad? Sí está en el versículo número 22 del capítulo 18. Tú dices, no te acostarás con un hombre como se hace con una mujer. Esto es una cosa abominable. Y luego sobre la zoofilia, dice que es tener relaciones con animales. Tú dices, no te acostarás con un animal, pues la mancha te quedaría. Tampoco la mujer se dejará cubrir por un animal. Esto es una cosa abominable. Más allá de todas estas cosas que son bien importantes, hablas del tema de la pureza, de lo que no debería ser un santo, una persona de Dios. Porque al final yo creo que cuando caemos en este tipo de placeres, también en la heterosexualidad, hay grandes debilidades, porque uno puede ser una persona muy lujuriosa, muy movida por el placer de la carne. Eso también se puede convertir en un ídolo. Entonces yo creo que al final lo que nos quieres decir con esto es que si para una persona es más importante su experiencia homosexual, o para una persona es más importante su experiencia heterosexual, pero desde el punto de vista solamente meramente carnal, ahí se está convirtiendo en un ídolo y te está desplazando. Yo creo que por ahí va el sentido de esto, y por eso quizás hace esta importante advertencia de no dejarnos llevar por estos placeres que al final son vanos y que son finitos, porque al final esto va a terminar con este cuerpo cumpla su función para nuestra propia vida. Sin embargo, en el capítulo número 19, en el 26 de este capítulo 18, vuelves a decir, guarden mis leyes y mis normas y no cometan ninguna de estas abominaciones, ni tampoco los forasteros que viven entre ustedes. No cometan esos mismos pecados para que la tierra no los arroje fuera. Del mismo modo que vomitó a las naciones anteriores, a ustedes que cometieron todos estos pecados. Cualquiera que cometa estas abominaciones, todas esas personas serán eliminadas de su pueblo. Observen pues mis normas y no practiquen ninguna de las costumbres horribles que se practicaron antes de ustedes. No se manchen con ellas, pues yo soy Yahvé, el Dios de ustedes. Un poquito va en esta línea, ¿no? Lo que hablamos del pasado y del futuro. Pero cerrando el versículo 19, entrando en el capítulo 19, al principio le dices a Moisés que en el versículo 4, no se vuelvan hacia los ídolos, ni se hagan dioses de metal fundido. Yo soy Yahvé, Dios de ustedes. Todos ustedes respetarán a su padre, a su madre y guardarán mis sábados. Yo soy Yahvé. Y hay una exhortación que también haces, estoy leyendo como de abajo hacia arriba, pero hay una exhortación que dices en el versículo 2, dice, sean santos porque yo, Yahvé, Dios de ustedes, soy santo. Esta expresión, que es palabra tuya, también la usarías tú, Jesucristo, en una de tus prédicas, cuando tú le decías
a la gente que te escuchaba, especialmente a tus apóstoles, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Yo creo que es una forma de entender, es un sinónimo que cabe perfectamente y no es una utopía, o sea, no es una fantasía, es un sinónimo muy real, el ser santos y ser perfectos. Yo quizás, Señor, lo entiendo más como el elemento de caminar hacia la perfección, ¿no? Quizás en esta vida no vamos a llegar a ser perfectos nunca, en un sentido de que, bueno, siempre las ataduras de la carne, del cuerpo, nos pueden llegar a doblegar. Por eso es que necesitamos confesarnos. Y sobre este punto, Señor, también hacerte una petición para poder encontrar una solución de cara a nuestros pastores, que es con el tema de la confesión, ¿no? Se ha vuelto, bueno, de repente estoy siendo muy genérico, pero es cierto que se ha vuelto muy complicado el tema de confesarnos. Antes, tradicionalmente, y no siempre había garantía de ello, pero hay iglesias que sí tenían, parroquias o comunidades religiosas, que sí tenían esta tradición de que en plena misa hacían la confesión. Hay otros sacerdotes que, quizás un poco más apropiado, lo hacían 30 minutos antes de iniciar la Eucaristía. Lo cierto es que con la pandemia esto se ha vuelto literalmente como una especie en extinción. Muchas misas por Instagram, grupos pequeños ordenados por la bioseguridad, estamos siendo muy ligeros al comulgar, pero está costando mucho el encuentro para el sacramento del perdón. Y no sé si realmente el problema sea en la pandemia o el problema sea un tema de cómo buscar una solución pública, masiva, ante este problema, porque creo que es una gran debilidad de todos nuestros sacramentos el que yo particularmente, Señor, y te lo expreso en este espacio, que siento más debilitado en nuestra iglesia hoy, es el sacramento de la confesión. De hecho, Juan Pablo II lo decía, San Juan Pablo II, cuando el padre Gabriel Amor le hacía mención a esto, decía, oye, veo largas colas para confesarme, para comulgar, largas colas para comulgar, y qué pequeñas son las colas para confesar. Entonces, allá en Señor, de verdad yo pido que puedas colocar en nuestros pastores ese ardor por querer hacer confesiones y dedicarle horas a algo tan necesario, tan fundamental como es el perdón, porque es como el paso previo al encuentro eucarístico desde el punto de vista de lo sagrado que es la comunión. Bueno, señores, y todos estos aspectos que muchas personas pudieran decir que son antiguos, que eso ya no aplica para nuestros tiempos, que el mundo ha evolucionado, pues yo creo que tú los dejas bien advertido en ese texto que acabamos de escuchar. No nos acostumbremos a las tradiciones del mundo, a las modas, mantengámonos firmes en tus enseñanzas, en lo que tú nos mueves, en lo que tú nos inspiras, en lo que tú nos invitas, y que cada uno podamos descubrir nuestra misión de vida. Lo digo por mi familia, especialmente el rol que me toca a mí como padre, como esposo y como padre en ese orden, el rol que le toca a mi esposa y como madre, también a nuestro hijo en su etapa formativa, también a nuestros seres queridos, padres, hermanos, primos, tíos, amigos, familiares, amigos, conocidos, el Papa Francisco, que no la tiene nada fácil, que quizás sufre más ataques del demonio, porque de lo que él predique, de lo que él enseñe, de lo que él diga, pues literalmente son millones de personas las que pueden quedar en confusión o fortalecidas. También pedirte mucho por nuestros pastores, por nuestros sacerdotes, los que se paran ante una comunidad y le predican, para que sean personas fieles a la doctrina y al mensaje del Evangelio. Y bueno, por tantos políticos y tantas personas que también tienen en sus manos las vidas de tantas comunidades. Por lo menos escuchaba en estos días en las noticias, en la Deutsche Welle, escuchaba el caso de Libia, me llamaba poderosamente la atención. Hospitales en abandono, médicos que se han ido, inventarios de medicinas vacíos. Decía, Dios mío, pero ¿cómo es posible, Señor, que algo que debería ser prioridad para cualquier gobierno
yo particularmente diría hasta por encima de la educación, es la salud de tu pueblo, es la salud de tus comunidades, que el que está padeciendo un cáncer, una diabetes, un COVID, pues tenga por sus impuestos y por la seguridad social, pues cuente con los recursos para poder ser atendido, porque además nadie se enferma de mentiras, salvo los que quieren meter reposos falsos. Una persona no va a ir a un hospital, que además es muy evidente que le van a darse cuenta si está mintiendo o no, porque quiere estar allí. Creo que es el último lugar donde nosotros queremos estar. Pero si nos toca estar, pues que la salud no se vuelva un negocio y que realmente las personas puedan encontrar sosiego ante ya lo difícil que es llevar una enfermedad, para también tener que conseguirse con lo difícil de que no haya médicos, de que no haya enfermeros, de que no haya medicinas. Eso pasa en muchísimos países del mundo. Entonces, dejo todo eso ante tu presencia, Señor, porque eres quien tiene el poder de cambiar las cosas, de colocar liderazgos alternativos que tengan una visión de gobernar con la mirada puesta en ti y con el don de la gratuidad, de dar, porque hay más alegría en dar que en recibir, el don de la gratuidad, el don del amor, el don del servicio. Quizás no vamos a construir un paraíso en la tierra, porque ese no es en realidad el llamado. Es aprender en nuestros propios hogares a construir iglesias. Yo creo que es el enfoque que queremos dar desde el Ministerio Abrazando Nuestra Fe, que cada hogar sea un templo y en ese templo habites tú, y ahí podamos estar protegidos por tu gracia, para poder, quizás mayoritariamente la familia, el tiempo de los laicos, poder poco a poco ir creando y construyendo semillas y buenos ciudadanos para el mañana. Hoy lo abogo por mi hijo y por tantos niños que están ahorita en etapa de formación, también para que puedan encontrar esa luz y ese auxilio. Vamos entonces a terminar este momento, este ratico de oración, Señor, con un extracto de las completas de los jueves. No la decimos todas porque ya hemos hecho salmo y hemos hecho lectura, pero vamos a detenernos en algunos puntos fundamentales. El primero de ellos es la parte que dice, ya para disponernos a descansar: Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, los librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y el cántico de Simeón, que es muy hermoso, que está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, dice: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Sálvanos, Señor, despiertos, y protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Y así, fortalecidos con tu ayuda, te serviremos siempre con todo nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Y vamos ahora a rezarle a María Santísima, nuestra Madre. Vamos a rezarle la oración propuesta. Hay 4 alternativas. Vamos a hacer la segunda, que dice así: Salve, Reina de los cielos y Señora de los ángeles, salve raíz, salve puerta, que dio paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen gloriosa, entre todas las más bellas, salve, agraciada doncella, ruega a Cristo por nosotros. Amén. Y para terminar, Señor, pues no queremos dejar por fuera las benditas almas del purgatorio. Vamos a hacer esta oración, la oración que le dieras a Santa Gertrudis, bajo la promesa de que, rezada con devoción, 1000 almas del purgatorio saldrían de allí. Hoy lo ofrezco principalmente por mis familiares, amigos, conocidos, seres queridos, que puedan estar allí pues purgando, expiando, preparándose, limpiándose, purificándose para el encuentro definitivo contigo, para que puedan también ser asistidos por esta oración, así como por las almas abandonadas, aquellas por las que nadie ya reza, aquellas que quedaron fuera de la historia, de la historia de las memorias, para que puedan ser recordadas con esta oración y también alcancen un favor
de gracia con esta oración, si es tu voluntad. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén. Bueno, Señor, bendícenos, bendice a quienes escuchen estos audios, los reproduzcan, y danos siempre guías y luces para poder encontrarnos contigo, para no desfallecer en buscarte, en encontrarte, en amarte, en serte fieles y en ser buenos cristianos. Bendícenos, Señor, y a quienes nos escuchan, Dios los bendiga, y nos vemos en la oración.